Bueno, ya le contaba desde el principio del programa que de hecho desde ayer se lo informé, por violaciones graves al proceso legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán planteó a sus pares de la Suprema Corte anular en su totalidad la primera parte del Plan B de la reforma electoral, que incluye modificaciones a la ley de comunicación y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque desde su punto de vista pues restringe el gasto en publicidad y propaganda de los gobiernos locales y también pues incurrió en su aprobación en violaciones al proceso legislativo. De ello vamos a platicar con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien me da mucho gusto tener nuevamente con nosotros en el programa esta mañana. ¿Cómo estás, abogado? Bien, Pascal, muy buenos días y el gusto siempre será mío estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué te pareció el planteamiento de este proyecto por parte del ministro Pérez Dayán? Me parece un proyecto impecable que hace el ministro Alberto Pérez Dayán, que no se ha dejado presionar bajo ningún concepto, que está ejerciendo su independencia y su autonomía y se centra dentro de su proyecto de hecho, lo pretendía organizar en 14 puntos a analizar, pero se quedó solamente en el tercero, solamente hizo el análisis de 2, parlamento abierto, consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, declaró que eran inoperantes los conceptos de invalidez, y ya cuando entra al análisis del tercer tema, que es el de violaciones al procedimiento legislativo, y como bien lo comentabas, Pascal, el ministro Alberto Pérez Dayán propone declarar la invalidez total de este decreto de diciembre del año pasado porque existen graves violaciones al proceso legislativo que son insuperables. Y eso da lugar precisamente a que se pueda proponer la invalidez total de este decreto, lo cual me parece que es muy es positivo, porque cualquier análisis que vayan a llevar a cabo al interior del Pleno de la Suprema Corte generalmente tiene que verse en dos perspectivas o en dos formas. La primera, en cuanto al proceso legislativo, es decir, la forma, y luego en cuanto al fondo. Y aquí en este caso, dada que la forma origina graves irregularidades y violaciones a todo lo que implica el reglamento de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los artículos 71 y 72 constitucionales, que son los que establecen las reglas del proceso legislativo. Con eso fue suficiente para que el ministro Pérez Dayán considere que debe de declararse la invalidez y no así ya entrar al fondo del asunto, es decir, ya si es o no es inconstitucional las normas impugnadas porque se consideran contrarias a la Constitución. Ahora, hay antecedentes de esto. De hecho, en agosto del año pasado, la Corte resolvió de manera similar respecto de la ley de telecomunicaciones. Entonces, hay antecedentes que me imagino que resultan relevantes ante una discusión así. Efectivamente, hay antecedentes. Esta propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán no es inédita porque ya la Corte ha establecido en otros asuntos, como el que comentabas de telecomunicaciones, y hay otros más, en donde la propia Suprema Corte ha establecido que cualquier norma que haya sido ya aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación tienen que cumplir un proceso legislativo. No se puede violar la forma. Y si se viola la forma, exactamente esta es la consecuencia que puede ocurrir, con lo que implica la invalidez, en este caso de este decreto de diciembre de 2022. Bueno, la primera parte del Plan B. Sí, esto se discute el lunes, ¿verdad? Así es, está enlistada para que el próximo lunes inicie ya la discusión, lo cual me parece también muy positivo, considerando algo que ya hemos platicado en otro momento, Pascal, sobre cuánto tiempo tendría la Suprema Corte para poder conocer estas acciones y controversias constitucionales que se han presentado en contra del Plan B en su primera parte y segunda parte, considerando que la anterior ley electoral vigente establecía que el proceso electoral iniciaría la primera semana de septiembre. Es decir,
La Constitución establece que se debe de tener cualquier modificación 3 meses antes. Ujú. Y esos 3 meses antes estaríamos hablando que sería en la primera semana del mes de junio, lo cual implicaría que en este mes de mayo tiene que estar resuelta estas dos partes del plan B de la reforma electoral. Por eso me parece muy bueno que ya la Corte inicie el próximo lunes la discusión de esta primera, del análisis de esas acciones de inconstitucionalidad de esta primera parte del plan B. Bueno, vamos a estar desde luego siguiendo este tema con mucha atención. Hay otra cosa sobre la que quisiera preguntarte, que es pues la orden de la juez Celia Quintero Rico, jueza 17º de distrito en materia administrativa, que pues vuelve a exhortar al Senado o lo llama claramente a que ya designe a los comisionados del INAI que faltan. Aquí la pregunta que yo tendría es que, pues, ¿cuál es la sanción si no lo hace el Senado? Justo lo que he estado pensando, porque efectivamente, si el Senado no cumple con este mandato de esta jueza, la gran pregunta es, ¿qué sanción se le puede imponer? Y aquí el tema es que para llegar a una sanción tendríamos que llegar a un momento en el que se le pudiera estar declarando que el Senado está incurriendo un delito de desacato al mandamiento de una autoridad judicial. Ujú. Pero lo veo sumamente difícil, si no es que técnicamente imposible, que pudiéramos llegar a un escenario de esa naturaleza, porque implicaría un proceso de desafuero en contra de los 128 senadores, lo cual no es así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que eso se va a convertir en lo que comentabas ahorita, en la forma de cómo lo describiste, un exhorto. Sí. Es decir, el Senado va a decidir si convoca a un periodo extraordinario, que lo tiene que hacer la Comisión Permanente, o se esperarían hasta septiembre, lo cual me parece totalmente inaceptable esperarnos hasta septiembre para que se lleve a cabo la designación de cuando menos uno para que funcione el Pleno del INAI. Pues sí, porque de acuerdo con la comisionada presidente del INAI, en estos momentos ya hay 800 recursos sobre los cuales no se ha podido resolver, más los que se acumulen en los próximos días. Pues abogado, vamos a estar al tanto y pendientes de estos dos temas que comentamos y yo te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Al contrario, Pascal, un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Buen día. Gracias. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.